Hola a todos. Hoy tengo el privilegio de estar con la doctora Patricia Cortés, en la cual vamos a indagar el tema sobre la evolución, más que todo, de cómo surgió el VIH en en nuestro medio. En el año de 1981 se dio el primer caso, doctora, en África, si no estoy, en Sudáfrica, el cual afectó más que todo a los homosexuales, y ya después en el año de 1983 surgió el primer caso de mujeres que fueron infectadas, y en la cual pues estaba afectando bastante porque entre el tiempo ellas quedaban embarazadas y pues no, como no se contaba con el tratamiento, ellas infectaban al bebé, ¿verdad? Pues tal vez le aclaro un poquito. Sí, en 1981 descubrieron los primeros casos en Estados Unidos y Europa. Y estos primeros casos, primero se pensó que era una enfermedad que se relacionaba con prácticas homosexuales porque la mayoría de las personas que aparecieron enfermas eran homosexuales. En esa época se le dio el nombre de SIDA, que es de síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque se trataba de un síndrome, o sea, no es solo una enfermedad, sino que era un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad. Y en esa época lo que vieron era que lo que pasaba con los pacientes, en su mayoría homosexuales, era que presentaban distintas enfermedades en un mismo cuerpo. Entonces se les hacía raro, por ejemplo, que era una persona que presentaba tuberculosis, pero también presentaba una especie de cáncer cutáneo que se llama sarcoma de Kaposi, que está relacionado con un virus, y también presentaban otras enfermedades de neumonías, principalmente una que estaba relacionada con el Pneumocystis carini, que era una bacteria muy rara. Entonces empezaron a averiguar qué era lo que estaba pasando. Primero pensaron que se trataba de una cuestión ambiental, ¿va? Que la forma en la que los comportamientos homosexuales tenían, la forma en la que se relacionaban los homosexuales, eh, daban la pauta para que se infectaran con este montón de enfermedades oportunistas, pero no habían identificado al virus. Posteriormente, ya cuando identificaron al virus, se dieron cuenta que no solo estaba afectando a hombres homosexuales. Ahí aparecieron las primeras mujeres infectadas de forma sexual, pero también aparecieron personas infectadas de forma no sexual, como jovencitos que tenían enfermedades de la sangre y que habían recibido transfusiones. Entonces, estas personas que habían recibido transfusiones también estaban infectándose. Entonces empezaron a decir, aquí el problema está en la sangre, no está en el ambiente, sino que es un problema de la sangre. Cuando se identifica el virus y ya se identifica cuál era lo que estaba pasando, entonces se le da el nombre al virus de virus de la inmunodeficiencia humana. Ya se identifica que la enfermedad tiene que ver con el virus. ¿Cuál era el problema con el virus? Que el virus lo que hace es atacar nuestras defensas, o sea, ataca a nuestros leucocitos. Y los leucocitos son los responsables de darle las defensas al organismo. Entonces, cuando atacaba los leucocitos, la persona se volvía muy frágil, ¿no? La persona le daban diarreas, una diarrea que a nosotros normalmente nos afecta por alguna bacteria o algún parásito. A ellos pasaban meses, semanas con la diarrea y entonces empezaron a darse cuenta que el problema era que el virus estaba atacando a nuestras células de defensa, que son nuestros linfocitos, y que el problema era ese, básicamente. Entonces, lo que vieron fue que la transmisión del virus era principalmente por líquidos corporales que contuvieran leucocitos. Y el semen y los fluidos vaginales tienen una alta carga de leucocitos. Y que también se podía transmitir de sangre a sangre, ¿verdad? A través de una transfusión. En esa primera vez pensaban que también se podía adquirir a través de cualquier contacto de sangre con sangre. Eso ya se demostró que no es muy frecuente, que casi no existe. Y pues también empezaron a aparecer algunas personas, principalmente médicos, enfermeras, etcétera, que se pinchaban, ¿va? Que cuando uno manipula las agujas después de pinchar a un paciente, pues usualmente tenía problema de que se pinchaba
y que encontraron que esa era otra forma de transmitirlo. Pero en el tercer mundo, aquí en donde nosotros vivimos en Guatemala, teníamos otro problema, era que reusábamos las jeringas. Sí. O sea, no tirábamos las agujas, sino que las esterilizábamos de formas que no siempre eran muy seguras y las volvíamos a utilizar. Todavía incluso habían enfermeras que cargaban sus jeringas de vidrio con su juego de agujas y que reusaban sus jeringas y sus agujas. Actualmente ese riesgo es casi mínimo, porque las personas ya no estamos reusando el equipo. Aparte, descartable ya. Ajá, aparte estamos aprendiendo a descartar nuestras agujas, ¿verdad? Que antes nos obligaban a que teníamos que volver a tapar la aguja, la jeringa. Ahora no necesitamos taparla, tiramos completa la jeringa en un recipiente y no necesitamos intentar volverla a tapar para evitar pincharnos, ¿verdad? Gracias a la tecnología y a los avances también tanto del Ministerio de Salud, que se ha preocupado por la salud tanto de nosotros, ¿va? Se redujo bastante también y crearon la primera droga, ¿va? Que fue la ACT. Y gracias a ello fue que se redujo tanto el contagio y la transmisión de la madre al hijo. Sí, ya posteriormente descubrieron que el problema de la transmisión madre-hijo, porque antes se pensaba que se transmitía a través de la placenta, y no, la transmisión madre o hijo ocurre en el momento del parto. Entonces el problema era que en el momento del parto, si la madre tenía una carga viral muy alta, al pasar por el canal del parto y al todo el trauma que ocurre durante el parto, que hay y se mezclan las sangres, ahí era donde ocurría la infección. Entonces ya tenemos que en muchos países ya se erradicó la transmisión vertical, o sea, ya no se transmite verticalmente, porque en cuanto usted está embarazada, le hacen una prueba de VIH para evitar que esto se dé. Y luego también tenemos en otros espacios que, bueno, el aparecimiento de la ZT, pero ahora hay drogas mucho más potentes y mucho más eficaces que permiten que la persona tenga una vida casi normal. Gracias a ello, entonces al principio solo era nada más que empezaron e implementaron el primer test para detectar el VIH. Uh-huh. Ahora ya solo se utiliza, ahora ya solo las personas, antes era así como que paciente que tocaba, ahora es así, ¿va? Que paciente que viene se le puede hacer la prueba siempre y cuando con el consentimiento de la persona. Ahí es donde entramos al tema de la legislación, porque en Guatemala, en la primera época, y eso nos da mucha vergüenza como país decirlo, en la primera época los medicamentos eran exageradamente caros. Estoy hablándole que en equivalente actual estaríamos hablando de que una persona necesitaría 10,000 quetzales mensuales para mantener su medicamento, en comparación, pues como lo que había en la primera época. O sea, estamos hablando de que hace más de 30 años, 25 a 30 años, costaba para una persona 1,500 quetzales mensuales. O sea, más o menos con la inflación ahorita estaríamos hablando de más o menos 10,000 quetzales mensuales. Casi nadie podía pagarlo. Y el Estado no hacía compras del medicamento. Ahí es donde nos damos cuenta por qué hizo falta una ley en Guatemala. Porque la ley que aparece en el año 2000, ¿qué? En el 2000, cabal. Ajá, en el año 2000, las Naciones Unidas obligan a todos los países a generar leyes que permitan proteger a los pacientes. Porque estamos diciendo que en un inicio, como no se sabía exactamente cómo se transmitía el virus, tuvimos muchos casos de discriminación, acoso a las personas que vivían con VIH. Aparte, no había medicamentos disponibles en Guatemala. Tenemos la historia terrible de que en una ocasión el gobierno de Guatemala rifó los tratamientos, hizo un sorteo. Y solo los que ganaron el sorteo tenían derecho a tener su tratamiento. Sí, respire así porque fue terrible. Muchos amigos míos fallecieron en esa época debido a que no lograron ganarlo. Este grupo de personas que no lograron ganar el sorteo acusaron al Estado de Guatemala frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se les había privado del derecho al medicamento. Porque aparte el medicamento era caro y no estaba disponible en el país.
Solo las personas que tenían dinero lo podían adquirir. Entonces la OMS creó un fondo a través del cual es que estamos nosotros también, que permite la compra del medicamento a bajo costo. Un fondo similar al que ahorita nos está dando las vacunas para el COVID. Pero había una condición. Y la condición era que los países cambiaran su legislatura de tal manera que se protegiera a las personas que viven con VIH. ¿Cómo vamos a proteger a las personas que viven con VIH? Primero, entendiendo que es una enfermedad que, aunque no es curable, es tratable. Segundo, entendiendo que la posibilidad de transmisión no es la que nos habían pintado. En un inicio tuvimos niños que eran expulsados del colegio porque los compañeritos no querían ni tocarlos. Tuvimos personas que eran expulsadas de sus trabajos porque los compañeros decían que los iban a contaminar. Tuvimos casos como hospitales que se negaban a recibir clínicas de atención a VIH porque decían que esa gente venía a contaminar a los demás. Entonces, eso no es así como funciona la enfermedad. Y luego que se les obligaba a que sacaran una certificación de que no tenían el virus para poder darles un trabajo. Entonces la ley, cuando usted lee la ley, lo que hace es proteger los derechos de las personas, pero aparte, la ley deja clara la responsabilidad del Estado de Guatemala en proporcionar educación, primero educación, recursos médicos y quirúrgicos para la atención de las personas, no negar la atención médica, porque eso también pasaba. Usted llegaba al hospital y se negaban a hacerle cesárea a una paciente porque era VIH positiva y los médicos tenían miedo de que se fueran a infectar. O se negaban a hacerle una operación para quitarle un cáncer o salvarle la vida porque tenían miedo de infectarse. Eso no pasa así. Pero había mucha ignorancia, mucho desconocimiento. Entonces esas son las razones por las que una de las cuestiones básicas de la ley es la confidencialidad. Usted no puede preguntarle a nadie si es positivo y la persona no tiene la obligación de decírselo. Solo tiene la obligación de decírselo a sus parejas sexuales. ¿Por qué? Porque son las únicas que van a tener problemas. Los medicamentos actuales ya permiten que ni siquiera tengan la obligación de decírselo a sus parejas sexuales porque si la persona está indetectable, es intransmisible. O sea, si la persona ya no se le detecta el virus, la transmisión es casi cero. Entonces, es posible que una persona que ya tenga el virus indetectable pueda tener relaciones sexuales sin ningún problema, sin infectar a su pareja. ¿Cada cuánto le realizan los exámenes a las personas? Yo tengo el VIH, pero me da miedo consultar con usted porque tengo miedo a que hacia las represalias o que no me quiera brindar educación, porque muchas veces los jóvenes tienen miedo a consultar. Pues mire, yo creo que todas las personas tienen miedo a las enfermedades. Y no es tanto la enfermedad en sí, sino lo que conlleva la enfermedad, ¿no? O sea, toda la discriminación, todo lo que hay alrededor de la enfermedad es lo que a las personas les da miedo. Aparte que hemos tratado esto como un tema tabú cuando no debería serlo, ¿va? O sea, los niños desde temprano deberían entender que su responsabilidad sexual afectiva, o sea, si voy a empezar relaciones sexuales, tengo que tener cuidado con quién voy a empezar mis relaciones sexuales, ¿verdad? Tenemos condones, ¿verdad? Que es la única protección confiable, pero solo da un 98% de protección contra el VIH. Entonces, la otra parte de la protección es hacer que las personas que ya saben su diagnóstico puedan mantenerse indetectables para que su riesgo de transmisión sea mucho menor. Entonces, principalmente educar a los chicos, ¿no? Que deben tener responsabilidad entre sus conductas sexuales, ¿verdad? Del tipo que sea. Y luego, pues, trabajar con el tema de los condones, tienen un 98% de efectividad, no es el 100%, pero son bastante seguros, o sea, es bastante la efectividad. Lo otro es, bueno, hay una solución. Esa es una cosa que debe tener claro el joven o el adulto joven o la persona que ha tenido relaciones sexuales sin protección. Tiene que saber que existe una solución y que hay una posibilidad de vida.
No es como cualquier otra enfermedad crónica. O sea, usted si tiene diabetes, también a uno si le dicen tiene diabetes, uno se asusta, porque pues la gente lo va a ver, lo va a criticar, no va a poder comer lo que le dé la gana, no va a poder hacer un montón de cosas. Lo mismo. Solo se va a tener que tomar su pastillita todos los días y va a tener que hacerse exámenes cada 6 o 12 meses dependiendo de que también se esté controlando. Si está descontrolado, tendrá que hacerse exámenes más recientemente. Anteriormente se nos morían casi todos los pacientes diagnosticados, pero ¿por qué se nos morían? Porque venían muy tarde, ¿verdad? Estamos hablando de que estábamos diagnosticando gente cuando ya estaba muy flaca, cuando ya tenía más de 6 meses de diarrea, cuando ya tenía otro montón de infecciones oportunistas encima, cuando tenía neumonías ya a repetición o tenía una neumonía muy grave o cuando tenía una meningitis por alguna de las infecciones oportunistas. Entonces obviamente ahí ya no hay mucho que hacer. ¿Qué síntomas puedo sentir yo para poder consultar con usted? Es que ese es el problema, no tiene que esperar a tener síntomas. Para hacerse la prueba usted tiene que evaluar su riesgo, no sus síntomas. O sea, por ejemplo, si yo soy una persona que suelo tener relaciones sexuales sin protección, ya sea porque es mi trabajo, ¿no? Porque soy una MTS, una mujer que tiene sexo por dinero, pues obviamente me tengo que estar controlando cada 6 meses. O que si tuve una relación sexual sin protección, consensuada o no consensuada, si tuve una violación o no, o fue consensuado, pero ni siquiera sé cómo se llama el cuate porque se me olvidó en el rollo. Entonces tengo que hacerme la prueba por lo menos después de que pasen 3 meses, porque hay un periodo de ventana. Entonces, si yo sé mis prácticas, si yo conozco mis prácticas, si tengo un marido que es muy mujeriego, que se la pasa de viaje, que no sé cuáles son sus hábitos y no está usando condón conmigo. Muchas mujeres casadas tienen ese problema, ese es el problema aquí en Alta Verapaz. Muchos hombres que salen a trabajar a otros lugares tienen contacto con prostitutas o con otras personas y su esposa no lo sabe, ¿verdad? Pero la esposa no le va a pedir, mira, ponete condón, porque no se lo va a decir a su esposo. Entonces, esta mujer, si no tiene claro cuál es el comportamiento de su pareja, debería hacerse la prueba por lo menos 2 veces al año. Si yo quiero tener un bebé, si quiero embarazarme, no debo esperar a estar embarazada. O sea, lo ideal en mi mundo es que todas las mujeres que quieran tener bebés lo hagan planificado, no que se me atravesó y qué horror. No, sino que si yo voy a casarme, si voy a formalizar o si quiero tener un bebé, si ya lo decidimos con mi pareja, me voy a hacer la prueba antes de embarazarme, porque voy a asegurarle que mi hijo no vaya a nacer con el virus, ¿verdad? Y que yo esté bien, ¿no? Para poder enfrentar el embarazo. O sea, el problema es que no tengo que esperar a un síntoma. Si yo creo que estoy en riesgo, me hago la prueba. Más simplemente, si yo siento que estoy en riesgo, si he tenido contactos sexuales sin protección, me hago la prueba. Nosotros los trabajadores de salud nos deberíamos hacer la prueba por lo menos una vez al año. ¿Por qué? Porque pues inevitablemente nos vamos a pinchar, ¿verdad? Y vamos a tener contacto, más los que trabajamos con partos, a veces nos salta la sangre y el líquido amniótico por toda la cara y terminamos tragando el líquido amniótico ajeno. Entonces deberíamos hacernos nuestro panel infeccioso por lo menos una vez al año. ¿La atención que usted brinda, doctora, es gratuita? Aquí en la clínica integral la atención es gratuita. ¿Qué días atiende, doctora? De lunes a viernes, de 7 de la mañana a 1 de la tarde más o menos. ¿Y el tratamiento que ustedes me proporcionan es gratuito? El tratamiento es gratuito, solo que hay una condición. La condición es que usted se tiene que comprometer a venir. O sea, nosotros no podemos obligar a nadie a que reciba el tratamiento. Obviamente le vamos a ayudar, lo vamos a apoyar, aquí hay apoyo psicológico, aquí hay trabajo social, o sea, hay apoyo para que las personas puedan manejar su diagnóstico de una mejor manera. Aquí nadie va a hablar de su diagnóstico ni se va a conocer su nombre. Sin embargo, usted tiene que comprometerse a que va a venir a sus citas
a que va a tomarse sus medicamentos y a que va a asistir a sus consultas posteriores. Ese es un problema que tenemos. Muchas personas sienten que como ya se sienten mejor, ya pasó la primera etapa, o no sienten nada porque nunca sintieron nada, se les detectó a tiempo, creen que la enfermedad se fue y no se ha ido. El virus, una vez entra en su cuerpo, se queda a vivir ahí. Ya no se va a ir jamás. Entonces, su responsabilidad es mantenerlo a raya. No es tratar de que haga el menor daño posible. Pero ya no se va a ir, ahí se quedó a vivir. Entonces significa que mientras más tarde usted se infecte, le va a ir mejor porque va a tener posibilidad de tener una vida mucho más plena. Sin embargo, no importa la edad que se infecte, incluso hay niños, hay personas que nacieron con el virus en otros países, en este aún no, que tienen hijos y los hijos nacen sin el virus. O sea, no es una sentencia de muerte, simplemente es una alerta. Pero sí, la sugerencia es, si usted cree que está en riesgo, hágase la prueba. Si le hace la prueba y usted sale positivo, no crea que es el fin de su vida, no es el fin de su vida, es un cambio de vida, una forma distinta de entender la vida, una forma distinta de cuidarse, pero hay una solución y hay un medicamento. Aquí está disponible de forma absolutamente gratuita, incluyendo todos los exámenes. O sea, le estoy hablando que más o menos son 150, 160 mil lo que se gasta en cada paciente aquí en la clínica. Esos fondos son parte del Estado de Guatemala, parte de la cooperación internacional y parte del sistema del que le estaba hablando que se llama Fondo Global, que es el que me paga a mí, ¿no? Pero sí, tenemos ahora bastantes médicos y las condiciones de atención. Probablemente el hotel no es tan bonito, pero estamos apoyando a las personas para que tengan la mejor de sus vidas, sin pensar que este diagnóstico sea el final de su vida. Ustedes le realizan, entonces, si yo deseo realizarme la prueba, me la podría realizar ahorita. Sí. Gracias, doctor, muy amable. También, ¿verdad? Dice que la Constitución también eso es lo que vela, ¿verdad? La Constitución es en la parte del marco legal, ese también nos trata, ¿va? De que nosotros también ellos tratan la manera de que nosotros nos puedan brindar la atención adecuada, como usted misma lo dijo. Y el derecho de que tener el tratamiento, doctora, usted misma lo decía que es gratis, el único medicamento que nos proporcionan, porque si yo llego a contraer hipertensión y todo eso, lo tendría que no hay comprar tratamiento yo. para usted. Sí, creo que entre todo, porque este es un problema grande de salud pública. Esta es la anterior pandemia, ahorita estamos con la del COVID, pero la anterior que fue tan fuerte fue el VIH, porque nos daba miedo a todos. Creo que parte de la adolescencia de uno, incluso los primeros años de la práctica médica, fueron marcadas por eso, por el miedo a infectarnos. Sin embargo, pues ya vimos que la posibilidad es muy baja. Pero bueno, creo que con esto estamos. Gracias, doctora, muy amable por sus conocimientos y esperemos de que podamos consultar a tiempo y que no dejemos a que nosotros nos compliquemos ya después, ¿verdad? Gracias, muy amable, doctora.